Ahí está. Bueno, acá lo que vamos a explicar en principio, para que digamos sea fácil, parte de lo que es la aplicación de los límites de discriminación de frecuencia y la banda crítica. O sea, para que sea algo sencillo de entender y no tan complejo. Nosotros sabemos que en principio tenemos una superposición de dos tonos simples, que serían como si fueran dos señales distintas, ¿sí? Y que sería como sumar esas dos señales distintas, ¿sí? En un principio, cuando tenemos esas señales, sí, vamos a tener una F1 y después vamos a tener una F2, ¿sí? En este diagrama, que es el diagrama donde va a explicar esas rugosidades y demás cosas de sensaciones tonales, se puede encarar de dos maneras, para que no sea tan complejo de verlo el dibujo, porque parecería como muy jodido. Pero vos lo puedes ver de esta manera. Vos vas a tener una frecuencia F1 y una frecuencia F2, como si fuera que tenés dos potenciómetros, F1 y F2, ¿sí? Dos frecuencias. Al principio, ¿sí? Vos para, digamos de alguna manera, para que haya un batido, vas a tener que tener una frecuencia, ¿sí? F1 y una frecuencia F2 un poquito más grande que F1, ¿sí? Un poquito mayor que F1. Eso se va a trasladar así. Tengo una frecuencia F1 y después voy a tener una F2 que va a ser F1 más delta F, ¿sí? Que esto va a ser un determinado valor de frecuencia un poquito más grande que F1. Acá tenés las dos frecuencias. Esas dos frecuencias van a ser como dos potenciómetros, ¿sí? Para que haya batido o para que haya, digamos, una frecuencia intermedia, ¿sí? Que es la suma de estas dos frecuencias, ¿sí? Las frecuencias tienen que ser en este entorno, F1 y F2, F1 más delta F. Tiene que ser un poquito más grande la frecuencia S2, F2 de F1 para que empiezan a batir, ¿sí? Para que ya empiece a hacerse superposición de tonos. Es una superposición de tonos. Cuando vos sumás F1 más F2, te va a dar una frecuencia intermedia. Que esa frecuencia intermedia es la que bate, ¿sí? Es la que va batiendo. Bate significa, es como por ejemplo que ya empieza a oscilar. ¿Está bien? Para que aparezca una frecuencia intermedia, tiene que haber una F1 y una F2, donde esa F2 tiene que aparecer un poquitito más grande que la F1. Bien. Ahora, en este diagrama, que lo que vamos a ver es cómo vamos a percibir esa superposición de esas dos frecuencias, de esas dos señales con un parámetro de frecuencia. ¿Cómo van a funcionar esas dos juntas? Bien. Esa delta F que yo menciono acá, que es una frecuencia un poquitito más grande que F1, se ve acá. Esta delta F es un poquito, a medida que me voy moviendo para la parte derecha, le estoy agregando un poquito más de frecuencia a una de las frecuencias, que sería a esta F2. Le estoy agregando un poquito más de frecuencia. Y a medida que voy más para la derecha, le voy agregando más. Ahora, este diagrama también, vos acá el potenciómetro lo podés aumentar en frecuencia. Pero también lo podés disminuir en frecuencia. O sea que podés disminuir la frecuencia, que es lo mismo, ¿sí? Esta delta F va a ser lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Si vos tenés una F1 y una F2, que va a ser F1 más delta F, te estás moviendo para allá. Que puede ser también lo mismo, F2, F1 menos delta F, que te vas a estar moviendo para allá, ¿sí? Pueden ser en ambos caminos iguales. Esto no va a cambiar de esto entre esto y esto. No cambia, es lo mismo, es la misma mierda. Entonces, este gráfico, tanto para la delta F como la delta menos F, es lo mismo. Entonces quizá conviene estudiarlo de esta manera. ¿Qué pasa desde cero de un punto origen? Incrementando de a poquito un delta F. Incrementando de a poquito un F2. Un delta F dentro de F2. Entonces, considerando eso y aumentando delta F un poquito con el potenciómetro del F2 para allá, aumentando, no disminuyendo, porque es lo mismo, a nosotros nos da igual, vamos a estar trabajando de este punto cero para allá. Entonces, bajo ese concepto y esas premisas principales, que voy a estar trabajando aumentando un poquito delta F para allá,
no voy a estar disminuyendo, porque es lo mismo, vamos a estar trabajando aumentando ese delta F. Vamos a tomar este concepto, ¿sí? En el diagrama de Roder, desde 0 hacia allá, hacia un delta F, ¿sí? Entonces, si nos vamos a eso, vamos a este gráfico que es como un resumen. Vamos a tener desde 0, como dijimos, desde 0 hacia un más delta F. ¿Ok? Desde 0 a un más delta F. Desde 0, acá, desde 0 a un más delta F. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Desde 0 a más delta F, que yo voy a estar variando un poquitito el potenciómetro de frecuencia 2. ¿Está bien? Voy a hacer que haya esa diferencia de frecuencias. Bien. Entonces vamos a estar trabajando de 0 a delta F. De 0 a menos delta F es lo mismo, ¿sí? Nada más que va a decrementar, en vez de subir la frecuencia F2 o un poquitito más la frecuencia F2, voy a bajar la frecuencia un poquito, que es lo mismo, tanto para allá es lo mismo. Entonces, bajo este concepto y esta premisa, vamos a trabajar sobre este diagrama. Este diagrama lo que dice es, desde 0 a más delta F, ¿qué quiere decir este 0? Este 0 significa que la frecuencia 1 es igual a la frecuencia 2. Quiere decir que los dos potenciómetros de las frecuencias están en el mismo momento, en el mismo lugar. Cuando la frecuencia 1 es igual a la frecuencia 2, no hay batidos, no hay la frecuencia intermedia, ¿sí? Esto se puede explicar lo siguiente. No hay frecuencia intermedia. ¿Por qué? Si yo voy a tener una F1 determinada y voy a tener una F2 que es F1 más delta F, ¿sí? Si yo digo que F1 es igual a F2, esta delta F es 0. No hay movimiento de F2, o sea, están iguales. Porque si delta F es 0, F2 es igual a F1. Entonces, cuando no hay variación, una pequeña variación de delta F en F2, F2 es igual a F1. No hay variación. Entonces, en este caso, donde está 0, F1 es igual a F2. Los dos tonos, los dos movimientos armónicos simples, o los dos tonos, o las dos frecuencias, o las dos señales periódicas, son iguales, las dos frecuencias, los componentes son iguales, están en el unísono. Suenan las dos al mismo, ahí juntitas. Quiere decir que no hay batidos, no se genera una frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia se va a empezar a generar, o va a empezar a haber batidos, cuando yo empiezo a mover ese delta F. Cuando empieza a aparecer ese delta F. Yo empiezo a mover este potenciómetro. Empieza a aparecer delta F. Y cuando empieza a aparecer delta F, empiezan los batidos. Entonces, repasando lo anterior. Cuando estoy en este punto de origen, no hay batidos. Quiere decir que estamos ahí, que no hay batidos. Quiere decir que la frecuencia 1 es igual a F2. ¿Cuándo empiezan los batidos? Cuando empiezo a mover un poquito F2 y ya empieza a aparecer delta F, empieza a aparecer en juego el delta F. Bien, empieza a aparecer el delta F. Viene el delta F, ya empieza a haber batidos. Empezó a aparecer la frecuencia intermedia. Aparece, hay una frecuencia intermedia, genial. Viene, sigo aumentando F2. El experimento significa aumentar ese F2. ¿Sí? Aumentar esa porción de delta F. El juego es ese, aumentar F2. Sigo aumentando, llego a 10 Hz. Cuando supero los 15 Hz, ¿sí? Cuando supero los 15 Hz, que serían estos, recuerden que sigue batiendo, sigo moviendo F2, que significa que tenés F1 y F2 la voy alejando F2. F2 se va alejando, el potenciómetro F2 lo voy moviendo, se va alejando. Cuando separa los 15 Hz, ¿sí? Empieza a haber un tono, que es la frecuencia de intermedia, pero empieza a haber una rugosidad. Empieza a aparecer una rugosidad a partir de los 15 Hz. No solo escucho la frecuencia intermedia, sino que escucho la frecuencia intermedia más la rugosidad. Sigo aumentando, aumento. Y acá viene el primer concepto de este concepto, que es esta diferencia, que es delta FD. Delta FD sí es el límite de la discriminación de frecuencia. Cuando yo voy aumentando el potenciómetro, aumento,
aparece el tono más rugosidad, aumento, aumento. Sigo estando dentro del límite de la discriminación de frecuencia. Cuando excedo el límite, cuando me pasé de rosca de F2 y me pasé del delta FD, no escucho más un tono. Las frecuencias se van separando, escucho dos tonos, que es F1 y F2. Son las dos frecuencias distintas porque ya se separaron bastante, entonces se van escuchando. Pero como excedo este delta FD, sigue apareciendo la rugosidad. Una locura porque la rugosidad sigue estando dentro de este excedido, dentro de este exceso de delta FD, de límite de discriminación. Sigo dándole rosca al F2, ya estoy por acá, le doy, le sigo dando. Le doy rosca a F2, quiere decir que me voy, aumento la frecuencia, voy, aumento la frecuencia, porque esta es delta F, ¿verdad? Se va aumentando de 0 a más delta F. Quiere decir que estoy moviendo más el potenciómetro de F2. Sigo aumentando. Me topé con una límite. Me topé con un límite que se llama la banda crítica. Cuando excedo la banda crítica, desaparece el tono de rugosidad. Y vuelven los dos tonos de las frecuencias. O sea, en este momento, cuando superé la banda crítica, quiere decir que separé tanto las frecuencias que ya la membrana basilar puede interpretar los dos tonos sin rugosidad. Esa es la explicación de este dibujo que se puede considerar desde 0 para allá o desde 0 para más delta F aumentando el F2 o desde 0 disminuyendo F2. ¿Sí? Eso sería este dibujo.